Me correspondía presentar mis libros, pero ha habido un acontecimiento imprevisto y hemos cambiado el programa a última hora porque el pasado viernes falleció, nos dejó Luis Reig Albiol. Entonces vamos a aprovechar para hacer unos pequeños recuerdos, una semblanza sobre él. Lo primero que quería decir es que el año pasado sucedió exactamente lo mismo, pero con Juan Marcos de la Fuente. Y también tuve que cambiar el programa y en vez de presentar mis libros, como falleció Juan Marcos 2 días antes, hablar de él. Yo conocí a Luis Reig en octubre de 1973 y la verdad es que es el acontecimiento que cambió mi vida. Luis Reig nació el 8 de abril quizás, sí, de 1925, o sea que ha muerto con 93 años, y procedía de una familia de hondas raíces liberales. Su padre, Joaquín Reig Rodríguez, al que también tuve el honor de conocer, fue letrado del ejército a su cargo, por oposición, y además fue la mano derecha e íntimo amigo de Ignacio Villalonga. Uno y otro eran representantes quizá los representantes más conspicuos del nacionalismo liberal valenciano. De hecho, fundaron un partido político, el partido se llamaba la Unión Valencianista Regional, a lo largo de los años 20, cuando uno y otro tenían 30 años, su vocación era la política. Tanto el padre de Luis como Ignacio Villalonga eran políticos natos. La idea de ellos era un nacionalismo liberal, es decir, un nacionalismo no excluyente, un nacionalismo que defendía la descentralización del Estado español, la disminución de los poderes de Madrid, pero, digo, no excluyente, que defendía las raíces valencianas, pero sin complejo de inferioridad, en un entorno de libertad de circulación de personas, capitales, bienes y defendiendo la economía de mercado. Es decir, justo lo contrario de lo que es el nacionalismo excluyente, nacionalsocialismo, pues que hoy estamos tan acostumbrados a ver en esa pugna entre estados igualmente perversos como puede ser el que allá hay y el que se postula para ser, por ejemplo, en Cataluña. De hecho, habría que darle una lección a Puigdemont de este nacionalismo liberal de los Reig, porque si Puigdemont hubiera seguido esa filosofía, pues lejos de perder 4.000 empresas, las habría ganado y todos habríamos emigrado todos a Cataluña. Luego, Cataluña o se hace liberal del todo, como decían los Reig, o jamás será una república independiente. El problema que sucede es que en los años 20 y tantos, cuando nace Luis, hay un golpe de Estado en España, Primo de Rivera, entonces se frustra la carrera política de Joaquín Reig Rodríguez y de Ignacio Villalonga y se tienen que dedicar al mundo de la empresa. Y Villalonga, que era una persona listísima, pues es nombrado consejero de actas o secretario del Banco de Valencia. Y allí empieza a trabajar con su mano derecha, que era Joaquín Reig Rodríguez. El Banco de Valencia adquiere una participación importante en el Banco Internacional de Industria y de Comercio, que a su vez tenía una empresa quebrada, que era una refinería de petróleos que había sacado adelante un grupo de empresarios, Figueras Dotti y compañía, en Tenerife, y que se llamaba CEPSA, Compañía Española de Petróleo Sociedad Anónima. Entonces el Banco de Valencia manda a Reig a ver si puede salvar esa empresa y con una gestión draconiana la saca adelante, en un entorno muy difícil porque era la Gran Depresión y luego ya vino la Guerra Mundial, etcétera. Cuando con el advenimiento de la República, pues dejan ya de lado un poco el mundo de la empresa y vuelven otra vez y se presentan, Joaquín Reig se presenta por la Liga Regionalista Valenciana, Ignacio Villalonga por la CEDA, y ambos sacan su plaza, su puesto, diputados en las Cortes republicanas. Y además, cuando Luis Companys declara la independencia de Cataluña y el Estado reacciona, pues fijaros, ¿sabéis a quién nombraron presidente de la Generalitat de Cataluña? Pues precisamente Ignacio Villalonga, que poca gente lo sabe. Bueno, la guerra civil supone ya la muerte de la carrera política de ambos y entonces pues tienen que dedicarse al mundo de las finanzas y hay otra apuesta arriesgadísima porque hay un banco quebrado después de la guerra civil que va a ser intervenido de forma inminente por el Banco de España, que es el Banco Central. Y entonces Rodríguez Acosta, que es el presidente, dice, bueno, tenemos que buscar a alguien in extremis que pueda salvar este banco. Y era tal la fama, la aureola de salvadores de empresas quebradas que tenían Joaquín Reig e Ignacio Villalonga, pues que los fichan. Y allí se van ellos pues a Madrid, vienen a Madrid a ver si salvan el banco.
Y hay una anécdota muy graciosa que me contaba Luis, y es que vinieron de niños en un autobús. Es que tenéis que entender esto, familias capitalistas valencianas vienen en un autobús a Madrid y el autobús en mitad de camino se estropeó y tuvieron que dormir por la noche, poco menos que a cielo raso. Y las correspondientes mujeres de Joaquín, tu abuela, tu bisabuela, etcétera, pues separaban a los chicos de las chicas para que no hubiera encuentros misteriosos por la noche. Bueno, entonces Joaquín Reig y Ignacio Villalonga estaban convencidos de que cuando llegan al Banco Central la situación era mucho peor de lo que pensaban y están convencidos de que eso que quiebran. Incluso era tal la aureola que tenían de salvadores que muchos amigos de ellos querían meter dinero en el Banco Central y decían, no, no lo metáis, que esto está en quiebra. Pero bueno, una gestión draconiana permitió sacar adelante el banco, que además estaba muy endeudado en empresas ruinosas. Por ejemplo, tenía una empresa de dragas que había quebrado que se llamaba Dragados y Construcciones. Y entonces mandan a Joaquín Reig como presidente. Y la sacan adelante después de la Guerra Civil porque hay una cosa curiosísima. Dos personas opuestas ideológicamente, Antonio Durán, ingeniero de caminos, que era alférez provisional franquista, y luego Luis Sánchez Guerra, que había sido el gobernador general de la República en Guinea y que había mantenido Guinea leal a la República, también ingeniero de caminos. Y estos, dirigidos por Joaquín Reig, sacan adelante también Dragados y Construcciones. Y la tercera pata del grupo industrial del Banco Central está mucho más relacionada con la persona que hoy homenajeamos, que es Luis Reig, porque resulta que Luis estudia ingeniero industrial y en cuanto termina, pues su padre le manda como director técnico a Saltos del Sil. La historia de este grupo de empresas hidroeléctricas es curiosa. Tiene su origen en Juan Antonio Bravo y Díaz Cañedo, que por cierto también fue accionista de mi empresa, la Compañía España, del Consejo del Rey, de Don Juan, igual que Ignacio Villalonga. Y este ingeniero industrial pues trajo a España un sistema que habían descubierto los alemanes para transportar energía eléctrica a grandes distancias, de alta tensión, a 220.000 voltios. Y entonces es el que por primera vez en España instauraron en Saltos del Sil, y el director técnico que llevó a cabo todo esto fue Luis Reig Albiol, con 20 pocos años, 26, 27, 28 años de edad. Por esa época España cada 2 por 3 se quedaba a oscuras porque había apagones. De hecho, yo no sé si recordáis o habréis visto en muchas casas viejas había generadores porque cuando había un apagón había que encender un generador con gasoil para que hubiera algo de electricidad. Y Franco, muy molesto, siempre daba un golpe en el pardo y decía, pero es que nadie tiene electricidad en España. Y entonces contestaron, sí, solo hay uno. Saltos del Sil, bajo la dirección de Luis Reig, nos puede proporcionar electricidad. Y esto, claro, dio un empujón tremendo al grupo del Banco Central. Con el tiempo, Luis Reig llegaría a ser vicepresidente del Consejo de Administración de Cepsa y también vicepresidente del Consejo de Administración de Dragados y Construcciones. Y vamos al año 1956, porque es el año en el que yo nací, pero hubo una cosa muy curiosa e interesante, y es que en el año 1949 se publica la tercera edición, la primera edición americana, inglesa, de la acción humana de Mises, y Henry Hazlitt hace una reseña de la misma para Newsweek. Y de las pocas personas que leía el Newsweek en España era Joaquín Reig Albiol y Luis Reig. Leen la reseña y entonces piden el libro a Estados Unidos. Se lo leen y quedan ya convertidos para la escuela austríaca, porque además encajaba perfectamente con la tradición de nacionalismo liberal que habían respirado en sus casas, de la mano de su padre, Joaquín Reig Rodríguez, y de Ignacio Villalonga. Y de hecho, Joaquín Reig inicia el esfuerzo ímprobo de traducir al castellano la acción humana de Mises y se doctora con una tesis doctoral sobre la acción humana de Mises. Simultáneamente, Luis, su hermano, hace lo mismo, lo mimetiza en relación con las principales obras de Hayek, empezando por los fundamentos de la libertad. Y el día 9 de diciembre del año 56, y por tanto 14 días antes de que yo naciera, hacen un homenaje en Valencia multitudinario, el alcalde de Valencia, que se llamaba Tomás Trenor, el segundo marqués del Turia, a Ignacio Villalonga, al que asisten miles de personas. Ignacio Villalonga ya era una persona conocidísima como cabeza de todo el grupo del Banco Central, y también Joaquín Reig, y allí oficialmente Ignacio Villalonga anuncia que va a dotar 700.000 pesetas, que es una fortuna, era una fortuna entonces, para la creación de una fundación que iba a llevar su nombre, Fundación Ignacio Villalonga, y de la que sería patrono principal Joaquín Reig y Joaquín Reig padre, y cuya finalidad de esta fundación iba a ser
única y exclusivamente traducir al castellano y publicar las grandes obras del liberalismo clásico. Y así se publica por primera vez en el año 60 La acción humana de Mises, Los fundamentos de la libertad de Hayek, los libros de Robke, Erhard, Bienestar para todos, La mentalidad anticapitalista, y así sucesivamente durante los años, las 2 décadas siguientes. Y de hecho, cuando vayáis a una librería de viejo, etcétera, pues si encontráis, porque se puede encontrar de vez en cuando alguno de estos ejemplares de la Fundación Ignacio Villalonga, comprarlo porque valen su precio en oro. En el año 70 le da un ictus a Ignacio Villalonga y entonces tiene que dejar paulatinamente sus responsabilidades, que las asume directamente su mano derecha, que es Joaquín Reich Rodríguez. Y en el año 73 fallece Ignacio Villalonga, entonces se organiza un lío tremendo con la herencia y entonces se frustra la fundación y es preciso crear o fundar una editorial que continúe este proyecto. Y esa es la razón de la creación de Unión Editorial. En el año 1973 se crea Unión Editorial, impulsada por Joaquín Luis Reich y con Juan Marcos de la Fuente como principal protagonista. También participan en el capital una serie de personas pues, que aglutinan los Reich en torno a su ideario. Es curioso, pero también a partir del año 73, Luis Reich decide organizar un seminario en su casa que tiene lugar todos los jueves por la tarde, un seminario de economía austriaca, en el que cada día se leía un papel y se comentaba entre los diferentes invitados. Y es a ese seminario al que yo soy invitado con 16 años de edad en octubre del año 73. Y este seminario, pues para mí, pues tuvo un impacto tremendo porque yo asistía a él, par y paso, a la vez que estaba estudiando ciencias económicas en la universidad. Y aquí pues hay historias y anécdotas legendarias, pero no me puedo entretener en ellas porque no tenemos tiempo. Pero, por ejemplo, me acuerdo que llegó Pedro Esbarz, todo gallito de Inglaterra, después de haber estudiado con Popper con 36 años, y nada más fue decir la primera palabra, inmediatamente un jovencillo con pantalones cortos, que era yo, con 16 años, decía, lo siento señor, pero está usted equivocado por esto. Para gran regocijo de Luis y de Joaquín Reich, que no salían de su asombro de que un chico de 16 años se supiera de memoria la acción humana, cosa que fue una pura casualidad, porque yo un día andando por Fuencarral, en la librería Fuente Taja, me di cuenta de que había un ejemplar de un libro que se llamaba La acción humana, editorial Sopec, Tratado de Economía, y dije, ese no le tengo, me lo compré y me lo leí. Y viniendo totalmente borracho mi padre y un amigo de la mili que se llamaba Juan Ramón Canosa a mi casa, Juan Ramón Canosa se fijó en el libro y como era uno de los que asistía regularmente al seminario dijo, pero Jesús, pues la acción humana, pues yo te voy a hacer que te inviten. Yo me olvidé de la anécdota, pero a los 15 días llegaron 2 cajones de libros que me mandó Luis Reich y con la invitación para asistir a su casa. Pues bien, en estos seminarios es donde yo por primera vez escuché el término anarcocapitalismo y la teoría justnaturalista de Rothbard, o por qué, y esto es impresionante, por qué era imprescindible eliminar la capacidad de creación de dinero de la banca. Esto me impactó tremendamente teniendo en cuenta que Joaquín Reich Rodríguez, tu abuelo, era vicepresidente y presidente de facto del grupo del Banco Central, que Joaquín Reich Albiol era consejero del Banco Central. En pocas palabras, está hablando con banqueros que estaban convencidos que lo que más daño hacía a una economía de mercado era la reserva fraccionaria de la banca, porque lo experimentaban día a día ellos, por activa y también por pasiva. Y que además era incompatible con una economía de mercado y con los principios esenciales del derecho de propiedad el conceder tal privilegio a la banca. Fijaros el impacto que ha tenido esto, que el día 10 de junio hay un referéndum en Suiza que se titula Volksgeld, es decir, devolver el dinero al pueblo para exigir un coeficiente de caja del 100% para la banca. Daros cuenta, para un chico joven, como tenía yo, no había llegado a los 20 años, para mí todo esto fue una revolución intelectual tremenda. Y duró el seminario hasta 1980, en el que yo fui becado por el Banco de España y me fui a estudiar a Stanford. Pero en cuanto regresé a España, empecé a dar clases en la Universidad Complutense, tanto en la licenciatura como en el doctorado. Y lo que sucedió es que se trasladó el seminario de la Casa de Luis a mi departamento en la Universidad Complutense. Tengo que decir que Luis Reich asistió a todas mis clases en la Universidad Complutense durante 16 años y durante 5 o 6 años también a todas las clases después, cuando ya era catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos. Y también tu tío, Joaquín Reich Albiol, mientras vivió, venía a las clases. Y tengo anécdotas deliciosas. Yo dando una clase de 400 alumnos y de pronto se oye un cuchicheo de una alumna que hablaba con otra y tal, y Joaquín Reich Albiol levantándose,
vicepresidente del Banco Central, yendo, señorita, cállese usted porque lo que está diciendo su profesor es lo más importante que se ha dicho en esta universidad nunca. Y la otra asustada, claro, yo explicaba la acción humana de Mises, como es lógico. Bien, luego ya sabéis que falleció Joaquín Reig y Luis ha sido pues nuestro faro que nos ha venido orientando a lo largo de todos estos años. Luis siempre ha estado más orientado hacia el enfoque evolucionista, hayekiano y de Popper, más que hacia el apriorismo de Mises. Si bien hay que indicar que en los últimos años de su vida estaba también muy interesado con los temas de, otra vez volvió al justnaturalismo, a los problemas de ética, etcétera, más próximos a Rothbard. Luis era una persona adorable, le encantaba navegar, venía siempre con su ahijado, Íñigo Barallobre, desembarcaba en mi casa, venía en vela y desembarcaba en mi casa, en Formentor. Incluso ya estaba mi suegro, cuidado que viene Luis, venga, preparen la casa, etcétera, como cuando vienen los piratas. Entonces venía Luis, se instalaba en el porche y nos pasábamos ahí horas y horas debatiendo y analizando sobre temas de teoría económica. Lo que no logró nunca Luis es meterme en su actividad de vuelo sin motor, porque a mí me aterrorizan los aviones y fíjense, para meterme a mí en el aeródromo de Segovia y quitar el avión y volar en vuelo sin motor, pero bueno, las anécdotas también son muy jugosas. Por ejemplo, Pepe Reig me decía el otro día que cuando volaba con su tío, Pepe Reig es el hijo de Joaquín, pues que era muy divertido porque en vez de fijarse cómo tenían que hacer las maniobras para llegar sanos y salvos, iba increciendo la discusión de teoría y filosofía liberal a riesgo de jugarse la vida. En el año 2007, creo que fue, Luis Reig fue el primer premio Juan de Mariana, concedido por el Instituto Juan de Mariana. Yo creo que para él, pues eso le dio la vida. Y todos la habéis conocido, siempre simpático, alegre, vitalista, ni una palabra de amargura en ninguna circunstancia, apoyando a todo el mundo, o sea, un santo varón. Deja, como sabéis, a 4 hijos, a Luis hijo, a Gabriela, Mariana, que está aquí, y a Alonso, que continuó con el gen de volador, es piloto en Estados Unidos, pero sobre todo nos deja a todos los liberales españoles huérfanos, que no le vamos a olvidar nunca, porque fue una persona de una enorme, ¿qué diría yo? Una gran, primero sabiduría intelectual, científica y humana, y sobre todo una gran bondad. Recordemos siempre a Luis Reig.